El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. Muy bien, vamos a darle la bienvenida en El Poder en tus Manos a Flor Pablo Medina. Ella, ustedes saben, ha sido ministra de Educación y ahora es candidata a la primera vicepresidencia por el Partido Morado. En el Congreso también es candidata con el número 3. Y bueno, su experiencia apunta evidentemente al sector educación, que es un tema fundamental en las coordenadas de cualquier plan de gobierno. Pero yo quisiera darle la bienvenida, Flor, preguntarle específicamente sobre esta situación y esta declaración que habría hecho la ex canciller Astete ante en un documento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hay que decir que todavía porque eso me lo dijo anoche quien la ha recibido, que es el congresista Mamani, que todavía no se ha repartido este documento. Sin embargo, tuvimos acceso al mismo y se hablaba de esta situación. Y el canciller anoche mismo habló de la contradicción de la ex canciller. Usted ha sido parte de un gobierno, sabe cómo funcionan estas cosas y quisiéramos su punto de vista. Sí, buenos días, Mónica, buenos días, Fernando. Sí, en realidad, bueno, lo que ha señalado la ex canciller en la subcomisión de acusaciones constitucionales no corresponde con lo que luego ha sacado un comunicado los ministros, ¿no? Señalando que en esa oportunidad no hubo ninguna reunión. Entonces, en realidad, la desmienten totalmente, ¿no? Entonces creo que ella, bueno, tendrá que responder frente a... Pero usted tiene la sensación de que se está forjando, digamos, un interés de desestabilización que parece permanente desde que ha asumido el señor Sagasti en las condiciones que ya sabemos todos, que es un gobierno de emergencia y de transición. Creo que estamos todos estos 5 años viviendo esa situación, ¿no? De una inestabilidad política tremenda. Y claro, ahorita qué coincidencia, justamente está circulando nuevamente un pedido para censurar a la mesa directiva y con eso definitivamente bajarse al gobierno de transición, y aparece esta declaración de la ex canciller involucrando al presidente Sagasti. En realidad nada es casualidad en política, ¿no? Entonces creo que ahí se está orquestando algo nuevamente que va a poner en riesgo las elecciones. Y además, y lo más grave, no solamente el tema de la democracia a través de las elecciones, sino la posibilidad que ahorita ya estamos viendo con las vacunas, ¿no? Ya comenzó la vacunación a nuestros adultos mayores, ya se genera una expectativa, y en realidad lo que no quieren es pues que el gobierno haga su trabajo, ¿no? Que esto funcione. Entonces hay un afán destructivo tremendo, y creo que eso hay que alertarlo, ¿no? Hay que alertarlo, y ya hemos vivido estas situaciones, Mónica, antes. Yo he sido, como bien señalas tú, parte del gabinete del Solar, y pasamos por una situación que nos llevó incluso a una situación lamentable que fue el cierre del Congreso, y hemos estado en una tras otra y parece de nunca acabar. En realidad hay que estar muy atentos. Lo que tenemos que tener son las elecciones el 11 de abril, continuar, que son las dos metas de este gobierno de transición: asegurar el tema de la vacunación, atender los temas urgentes de salud y poder generar la transición democrática a través de las elecciones. Creo que esas dos metas tenemos que tenerlas claras y saber quiénes están oponiéndose a este propósito. Y muy bien, adelante, Fernando. Sí, Flor Pablo, buenos días. Es muy importante, sin duda, toda esta situación política, pero tan importante como eso es que las familias sepan qué cosa espera para ellas en el año escolar que comienza este lunes. Por eso, en vista de la experiencia que usted tiene como ministra de Educación que fue, quiero que nos diga cómo percibe usted la manera como estamos acercándonos a esa fecha, que es el lunes próximo, el lunes 15. ¿Qué porcentaje de las escuelas calcula usted que podrán iniciar de manera presencial, y qué balance hace de lo que hemos conocido el año pasado, tanto en el mundo rural, donde ha habido mucho más presencia, como en las ciudades de nuestro país, que constituyen al fin y al cabo el 80% de nuestra población? Sí, Fernando, en realidad es una situación muy compleja, ¿no? Yo creo que a veces se escuchan voces de decir nada ha funcionado, nada. En realidad ahí hay que ser más equilibrados. Por un lado, creo que el Estado ha hecho un esfuerzo con el Aprendo en Casa, en todos los medios y demás, de eso se valora,
Lamentablemente, por los temas administrativos y demás, no se han logrado completar la entrega de las tablets. Ese es un tema que preocupa, las tablets a las zonas rurales. ¿Qué cosa quiere decir que no se ha logrado al cabo de tantos meses por razones administrativas? Explíquenos qué cosa quiere decir eso. ¿Dónde está el nudo? A ver, yo le comento. Para comenzar, los procesos se han ido, se cancelaron, recuerde usted, al inicio, luego las demoras en la logística. Pero ¿por qué eso fue por corrupción, pero eso no fue por razones administrativas, fue porque había alguna empresa que ganó de una manera, por decirlo menos, oscura. Así es, o sea, por poca transparencia, luego las deficiencias administrativas, pero es que ahí es que quiero señalar. Lamentablemente estamos haciendo las cosas como si no estuviéramos en pandemia y no hubiera urgencia. ¿Y qué cosa debió haber hecho este Congreso? Y es lo que nosotros estamos planteando con el Partido Morado una vez llegado al gobierno. Tenemos que declarar en emergencia la educación. Cuando tú tienes una ley que declara en emergencia un sector, en realidad tienes la posibilidad de mejorar los mecanismos de contratación. Pensar, por ejemplo, en poner a la Contraloría ahí como parte de los comités, pensar procesos especiales, ad hoc, para responder a la emergencia. Entonces, como que tenemos un incendio. O sea, ¿esa sería una de las primeras acciones de eventualmente ser gobierno o de tener una representación importante en el Congreso? Esa es una de las primeras acciones, Mónica. Nosotros esperamos tener una representación importante, como dices, y generar la alianza con las fuerzas democráticas. ¿Para qué? Para declarar en emergencia y poder hacer dos cosas. Una es acelerar el tema de la conectividad y de la entrega de tablets, no solo a la zona rural, sino a la zona urbana que no ha recibido. Imagínate poblaciones como Lima, que mayoritariamente son urbanas, todas nuestras zonas urbano-periféricas no han recibido el equipo, no tienen el plan de datos, y eso genera una situación realmente de retraso en el aprendizaje. Y por otro lado, el poder, cuando digo hacer las cosas diferentes, no solo es declarar en emergencia, sino ¿para qué? Para que hayan programas de refuerzo escolar. Ya sabemos, el año 2020 no se ha llevado como se tenía que llevar porque la educación básica es eminentemente presencial. Ahora comenzamos nuevamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Estrategias de refuerzo al trabajo que hacen los profesores. Nosotros estamos planteando programas a nivel de gobiernos regionales y locales para que jóvenes universitarios de institutos puedan constituirse en promotores educativos, pagarles un sueldo mínimo a estos jóvenes y que puedan ir a buscar a los estudiantes a sus casas, a los locales comunales y hacer un trabajo complementario a la labor de los maestros, porque si no, en realidad no vamos a cumplir dos metas que nosotros tenemos como partido, y es que no dejen la escuela y que aprendan, porque no solamente es que estén presencialmente o virtualmente en estos casos, sino que pueda lograrse el aprendizaje. ¿Cómo piensan? Lamentablemente, en salud a veces uno ve, ¿no?, la situación crítica en el momento. En educación uno lo ve en generaciones, y la pérdida de capacidades es un riesgo muy alto. Ciertamente, bueno, la declaratoria de emergencia de salud, evidentemente hemos visto que hay muy poca respuesta en una situación tan trágica como el tema de la pandemia, pero el tema de la educación es un tema estructural del cual se habla en todas las campañas políticas, pero en realidad se cambia poco, se da un poquito más de porcentaje en realidad de presupuesto, pero se cambia poco. Hay 8 millones de peruanos que no han terminado siquiera la educación básica, y ese es un tema también fundamental. O sea, más allá de los niños hay un problema de fondo, y por eso esto se genera con problemas no solamente que están vinculados a un tema social, sino a productividad y todo lo que pueda ser desarrollo. ¿Cómo piensan revertir hay que decirlo, la mala racha hasta ahora, por lo menos, en términos de aparición en las encuestas? Porque no se encuentran ustedes en un lugar expectante. ¿Cómo piensan hacerlo? Porque para eso primero hay que ganar votos. Así es, Mónica. Yo en primer lugar te agradezco que menciones a los 8 millones de peruanos que no lograron terminar la secundaria y la primaria. A veces no se visibiliza esa población. Nosotros ahí tenemos una propuesta que justamente ahí están las familias que están en la informalidad, ahí está una serie de situaciones que tenemos que atender. Nosotros tenemos un planteamiento que yo inicié ya cuando era ministra, que es el SEBA Empresa, que todos los espacios donde hay población que no ha terminado la primaria y la secundaria, por ejemplo, que está empleada en alguna empresa, en alguna mediana o pequeña empresa, pueda tener incentivos para que puedan terminar su educación y también tener una certificación técnica. Además, de las modalidades, pero siempre esta población de los 8 millones recibir un 2 por 1. Y la segunda parte de mi pregunta, porque tenemos que irnos ya.
y lo que me preguntas, nada, las elecciones se juegan hasta el último día, Mónica. Nosotros lamentablemente hemos tenido, además de todo el tema de los ataques de nuestros contrincantes con el tema del gobierno morado, hemos tenido 1 mes y medio, en mi caso, fuera de campaña. Pero es una realidad, ¿no? El gobierno vinculado al partido, entonces el activo y el pasivo. Nuestro líder es del partido definitivamente, y nosotros ahí hacemos siempre una participación desde el Parlamento, desde nuestra bancada. Cuando hay que decir que se hacen las cosas bien, se dicen, y cuando hacen mal también se les señala. Pero bueno, nada, Julio Guzmán ha retomado las giras por regiones. Yo por temas de salud no lo puedo acompañar, pero estoy también en Lima retomando todo el tema de la comunicación, y creo que hemos recibido, de hecho, para nosotros el resultado de las encuestas nos moviliza a incentivar e incrementar nuestras acciones de campaña con todo el partido, con nuestras bases, nuestros candidatos, y en eso estamos, Mónica. Creemos. Muy bien. Bueno, esperemos de verdad que se restablezca del todo. Obviamente entendemos que ha tenido momentos muy, muy delicados en relación al COVID, y por supuesto queremos que usted esté plenamente de regreso en sus actividades. Muy amable, Flor, muy gentil. Vamos a una pausa, ya regresamos. El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021.